Salmo 119. Si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 89 hasta el versículo 96. Salmo 119, desde el versículo 89 hasta el versículo 96. Yahweh no cambia. Confía en la permanencia de la Escritura. Yahweh nuestro Dios no cambia. Confía en la permanencia de la Escritura. Aquí, en esta estrofa del Salmo 119, aquí podéis notar cómo empieza y termina la sección con el tema de la permanencia de las Escrituras, donde el versículo 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y si saltamos al versículo 96, dice: a toda perfección he visto fin. Amplio, sobremanera, es tu mandamiento, ¿no? Destaca la amplitud de las Escrituras, la permanencia de las Escrituras. Y lo que hace esta estrofa, aquí en el Salmo 119, desde el versículo 89 hasta el versículo 96, esta estrofa contrasta lo que permanece con lo que perece. Y hace una conexión entre la palabra creadora y sustentadora de Dios y su ley. Y es que el salmista afirma que aunque los malvados le intentan afligir, Dios es quien le libra, porque su palabra permanece en los cielos. Estamos aquí en Salmo 119, del versículo 89 al versículo 96. Y quiero leer el texto aquí, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme. Me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio, sobremanera es tu mandamiento. He leído del Salmo 119 desde el versículo 89 hasta el versículo 96. Y es que Yahweh no cambia, confía en la permanencia de la Escritura. Aquí esta estrofa enfatiza que la fidelidad de Dios nunca falla. Siempre puedes confiar en Yahweh nuestro Dios. Es que la palabra de Dios permanece para siempre. Es firme. Lo que Dios dice ocurre. La palabra de Dios da vida, da consuelo. Es amplio, es suficiente para todas nuestras necesidades. La palabra de Dios guía, da ánimo, da fortaleza, da consejo, da instrucción, da vida. Y es que la palabra de Dios permanece. Y lo primero que vemos es la fidelidad de Yahweh, cómo la palabra de Dios muestra fidelidad. Entonces la palabra permanece mostrando fidelidad. Y lo vemos desde el versículo 89 hasta el versículo 91. La palabra permanece mostrando fidelidad. Aquí en versículo 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Esas palabras para siempre indica eternidad. O sea, por toda la eternidad. ¿A qué se refiere? Se refiere a la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios permanece para siempre en los cielos. Ahora, la vida del salmista, lo que describe a través del Salmo, describe su vida como inestable. Le están afligiendo, le están dañando, están buscando su mal. Incluso aquí en versículo 92, la segunda parte del versículo 92 dice: ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿No? Él destaca como aún en versículo 95 dice: los impíos me han aguardado para destruirme. Entonces menciona
a estos malvados que le intentan destruir, y aún la aflicción en la que se encuentra, que si no fuera porque se enfocó en la ley de Dios, él hubiera perecido. Pero porque ha confiado en Dios, ha confiado en su palabra, Dios le ha dado vida. Y entonces, la vida del salmista es inestable, pero la palabra de Dios permanece estable. Eso es lo que está destacando aquí el versículo 89. Y es que Yahweh, nuestro Dios, es eterno. Él no cambia, Él permanece. Y su palabra refleja su carácter. Muestra qué clase de Dios es. Y es que la palabra de Yahweh permanece eternamente, como nos dice Isaías 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces la palabra de Dios permanece, ¿no? Eso es Isaías 40, versículo 8. Es que la palabra de Dios es fiable. Yahweh lo que dice ocurre. Y su palabra tiene poder. Él gobierna sobre todo el universo. Y su palabra tiene autoridad. No puede ser frustrada. Por eso permanece. Esta verdad da estabilidad al que confía en Dios. Da estabilidad y confianza al salmista. Es que la palabra de Dios se mantiene en pie con propósito. Logra sus propósitos porque Yahweh tiene autoridad. Y la palabra de Dios siempre es relevante. Se puede confiar en ella porque la palabra de Yahweh no cae, no desaparece, no se equivoca. La palabra de Dios nunca falla, nunca deja de ser, porque Dios nunca miente. La palabra de Dios no cambia, no es mala. Siempre se puede confiar en ella porque permanece para siempre. Y permanece para siempre porque es la palabra del Dios vivo y eterno. Y entonces, después de destacar la permanencia de la palabra de Dios, destaca la fidelidad en versículo 90, cuando dice: de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Entonces, la palabra de Dios, como menciona el versículo 89, es eterna, porque Dios es eterno. Y el versículo 90 destaca la fidelidad de Dios. Y es que la fidelidad de Dios no cesa. Y por ello, lo que Él establece se mantiene firme. Por eso su palabra se mantiene firme. Nos dice el Salmo 33, versículo 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Eso es Salmo 33, versículo 11. O sea, el consejo de Dios permanece para siempre. Es que las generaciones vienen, las generaciones van. Pero Yahweh permanece. Y su fidelidad permanece. Por eso menciona aquí el versículo 90, de generación en generación es tu fidelidad. O sea, Yahweh es fiel eternamente. Su fidelidad nunca falla. Es confiable, puedes confiar en Él siempre, porque Él cumple lo que promete. Él hace lo que dice. Él siempre es fiel y sus planes siempre permanecen. Entonces nos menciona ahí la segunda parte del versículo 90, tú afirmaste la tierra y subsiste. Entonces está destacando al Dios creador, quien lo creó todo, y la razón por la que persiste la creación es porque Él la sustenta. Por eso nos dice, tú afirmaste la tierra y subsiste. Ese término ahí, subsiste, es la idea de permanecer. Y es que Yahweh creó. Nos dice el Salmo 33, versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Eso es Salmo 33, versículo 9. Pero entonces, Dios no solamente creó todo, sino que lo sustenta con la palabra de su poder. Es que la creación permanece por el poder de Dios. Y la creación no le pasa nada porque Yahweh no lo permite. O sea, Él la hace subsistir, la sustenta. Y es que la creación demuestra la fidelidad de Yahweh. La naturaleza se somete a la palabra del Creador. Él la sustenta y la fortalece, la establece. Y por ello en versículo 91
dice, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Aquí destaca una vez más el control de Dios, su soberanía, y cómo por sus juicios, porque ese término ahí traducido ordenación, es un término que en el lenguaje original es la idea de juicios o de la decisión legal del juez justo. Entonces, por los juicios de Dios subsisten, ¿el qué? ¿El qué subsiste? Absolutamente todo. Todas las cosas hasta hoy. Y es que la palabra de Dios lo sostiene todo. Yahweh tiene la última palabra. Y el orden de Yahweh es perfecto. Sus decisiones reflejan su fidelidad. Es que la soberanía de Yahweh nuestro Dios es real. Es total, es exclusiva. Y la creación sirve a Dios porque Él es soberano. Por eso la última frase, el versículo 91, dice, pues todas ellas te sirven. O sea, todo lo que existe para servir a Dios. Y sirven al Dios de los cielos. Entonces, lo cual enfatiza la importancia de solamente servir al Dios verdadero. Por eso, como los 10 mandamientos nos dicen que no debemos de tener otros dioses. No debemos de servir a otras cosas. No debemos de adorar a otra cosa, sino exclusivamente al Dios de los cielos, al Dios verdadero. Está prohibido adorar la naturaleza. Nos dice Deuteronomio 4, desde el versículo 15 al versículo 19, Deuteronomio 4, versículo 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen, de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová, tu Dios, los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Entonces ahí básicamente está diciendo, mira, no adores la naturaleza, no adores a las criaturas, solamente hay que adorar al Dios verdadero, el cual ha hecho los cielos y la tierra. En los 10 mandamientos, ahí en Éxodo 20, nos dice en versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego en versículo 4, que destaca hasta el versículo 6, dice, no te harás imagen. ¿De qué? De nada. Entonces, solamente hay que adorar al Dios verdadero. Y es que la palabra de Dios permanece mostrando fidelidad. Entonces, cuando tentado a desconfiar, recuerda la fidelidad de Yahweh. Cuando cansado, descansa en Dios. Cuando en angustias, recuerda que Dios está a tu lado. En vez de temer, espera en Dios. En vez de desesperarte de que tus problemas persisten, confía en Yahweh tu Dios. Y es que Yahweh no cambia, confía en la permanencia de la Escritura. Entonces, la palabra permanece mostrando fidelidad, pero también la palabra permanece dando vida. Y lo vemos desde el versículo 92 hasta el versículo 93. La palabra permanece dando vida. Versículo 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Podéis notar ahí en el versículo 92, donde el salmista, él confiesa que si no hubiera entendido que la palabra de Dios permanece para siempre, que la palabra de Dios permanece en los cielos, que es estable, en su aflicción lo hubiera destruido su fe, le hubiera aplastado. Pero al saber que la palabra de Dios permanece, que es confiable, entonces eso le animó y le fortaleció y le ayudó para que su aflicción no le destruyera, no le aplastara.
Por eso aquí nos dice el versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. O sea, hubiera pensado que el mal prevalecería si no conociese, si no hubiera conocido que la palabra de Dios permanece, que es verdad, hubiera pensado, bueno, pues el mal gana, entonces me enfoco en el mal. Pero al saber y confiar en la palabra de Dios, al conocerla y saber que permanece para siempre, pues entonces se enfocó en ella en vez de dudar de Dios, en vez de dudar de la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios hace frente a la desesperación. La palabra de Dios hace frente al engaño. La palabra de Dios es una delicia para aquellos que sufren, porque les da esperanza. Y entonces aquí puedes notar el deleite que tiene en la ley de Dios. Dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia. Entonces está enfatizando que es su delicia, como nos lo dice ahí el versículo 97. En el versículo 97, el salmista dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Eso es Salmo 119, versículo 97, donde ahí destaca su amor por la ley de Dios, enfatizando esa delicia que tiene con la ley de Dios. Y es que su deleite en la ley de Dios le ha mantenido durante su aflicción. Sin la instrucción, sin el apoyo de la ley de Dios, hubiera perecido en su adversidad. Pero, porque la ley de Dios es perfecta, es fiel, es directa, es poderosa, da estabilidad, da fortaleza, da ánimo y le guía, ilumina. La ley de Dios provee protección y ayuda y defensa y asegura juicio para el impío. Entonces, al deleitarse en la ley de Dios, puede pedir favor, puede pedir compasión de Dios. La ayuda de la ley es notable en la vida del salmista, porque si no hubiera sido por la ley de Dios hubiera perecido, porque no tendría esperanza. Pero le vemos aquí deleitándose en la ley de Dios y eso le rescató de su aflicción y por eso no pereció. Deleitarse en la ley de Dios da alivio, da descanso, da gozo, da esperanza y demuestra que Yahweh es su Dios, demuestra dependencia, demuestra dedicación y sumisión y lealtad. Y mientras que se mantenga enfocado en la ley de Yahweh, no perecerá en su aflicción. Mientras más difícil sea su aflicción, más busca a Dios y encuentra que Dios es más que suficiente. Es confiable. Y por eso en versículo 93 dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. O sea, el salmista no quiere olvidar los mandamientos de Dios. Sabe que es común, es una tendencia el olvidar. Y por eso se esfuerza, medita en la ley de Dios, medita en la palabra de Dios para no olvidar. Y promete recordarlos porque obtiene beneficio de ellos. Y es que los mandamientos de Dios dan vida. Por eso le vemos esta dedicación diciendo, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. O sea, los va a tener siempre presente delante de él. Va a asegurarse de meditar en ellos. Y la razón es porque nos dice la última parte del versículo 93, porque con ellos me has vivificado, que es la idea de renovar la vida, de dar vida. Y es que los mandamientos de Dios dan vida. Vivir los mandamientos de Dios asegura a no olvidarse de ellos. Y es que la vida viene al ponerlos por obra, porque los mandamientos de Dios te alejan del pecado, te alejan de la maldad, te ayudan a andar rectamente, te fortalecen en tu caminar con Dios, te ayudan a andar confiado en la protección de Yahweh, te mantienen obediente a Dios y te dirigen la vida. Por eso en Levítico 18, versículo 5 dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Eso es Levítico 18, versículo 5. Y es que los mandamientos de Dios vivifican, dan vida, porque mantienen en el camino correcto, apartan del mal, proveen defensa, proveen descanso, dan esperanza, te apartan del mal camino que te lleva a la muerte.
Por eso los mandamientos de Dios dan vida. Y porque los mandamientos de Dios le dan vida, no se olvidará de ellos. Reconoce que necesita la ayuda de Dios, ¿no? Reconoce que necesita la ley de Dios en su vida y continuar meditando en la ley de Dios. Y por eso se aferra a la ley. Es que la palabra permanece dando vida. Es que cuando tus problemas empeoran, enfócate en Dios. Cuando tus aflicciones no te dejan en paz, busca a Dios. Cuando el enemigo ataca, descansa en Dios. En vez de descuidar tu tiempo con Dios, pasa más tiempo en su palabra. En vez de perseguir tus propios planes, busca la voluntad de Dios en su palabra. En vez de olvidarte de Dios cuando estás en problemas, enfatiza tu relación con Él. Es que Yahweh no cambia. Su palabra tampoco cambia. Por eso confía en la permanencia de las Escrituras. Porque la palabra permanece mostrando fidelidad, permanece dando vida y también la palabra permanece proveyendo protección. Y lo vemos aquí desde el versículo 94 hasta el versículo 96. Entonces aquí termina esta estrofa con este énfasis de que la palabra provee protección. Aquí en el versículo 94 dice, tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio, sobremanera, es tu mandamiento. Aquí en versículo 94 podéis notar cómo el salmista reconoce que le pertenece a Dios. Dice, tuyo soy yo. Tuyo soy yo. Y por eso dice, sálvame. O sea, por esa relación que tiene, le pertenece a Dios. Tiene una relación de siervo-maestro. Él es el siervo, Yahweh es el maestro, Él es Dios. Entonces, porque Dios es su Señor, tiene la responsabilidad de vivir como a Dios le agrada. Pero lo que enfatiza es que Dios se involucra en nuestras vidas. Y como los mandamientos de Dios son su guía, por eso las busca. Desea salvación, desea que Dios le guíe a la salvación y que le ayude en su vida, porque Yahweh es el único que puede ayudar, es el único que le puede defender, es el único que le puede dar seguridad, le puede dar victoria, le puede vindicar, le puede fortalecer y dar esperanza. Y él se da cuenta que él existe porque Dios le ha creado. Él existe para dar gloria a Dios y por esa razón pide que Dios le salve de sus pruebas, de sus aflicciones. Quiere que Yahweh le rescate de su aflicción. Es como el Salmo 54, versículo 1. Dice el salmista, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Eso es Salmo 54, versículo 1, donde vemos ahí al salmista pidiendo que Dios le salve. Eso es lo que está haciendo aquí este salmista. Aquí en Salmo 119, versículo 94. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. En esa segunda parte del versículo 94 destaca que él se ha mantenido firme, no se ha apartado de los caminos de Yahweh, ha mantenido el enfoque en Dios. Está tan dedicado a Yahweh que continuamente busca los mandamientos de Dios. Y es porque espera en Él, espera en su salvación, espera en su palabra. Y constantemente dirige su atención a los mandamientos de Dios. Y examina los mandamientos de Dios. Y por ello ahora pide que Dios actúe conforme a su fidelidad. Al atesorar los mandamientos de Dios, los ha estudiado y ha visto que Dios promete salvar a aquellos que confían en Él. Y por eso es lo que está pidiendo, que Dios le salve conforme a su fidelidad. La razón es porque los adversarios le buscan dañar. En versículo 95 dice, los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Aquí vemos a estos transgresores, a estos que rechazan la ley de Dios,
Estos enemigos buscan derrumbarle. Estos malos esperan pacientemente para destruirle. Es que el impío tiene la mira puesta sobre el justo, le quiere dañar. Y el salmista puede dar testimonio de que, aunque los enemigos quieran dañarle, ellos no le van a poder destruir, porque él confía en la palabra de Dios y Dios le da la fortaleza que tanto necesita, porque ni siquiera la aflicción en la que está le ha podido derrumbar. Por eso ahí en versículo 92 ha dicho: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Entonces, su aflicción no ha podido destruirle, tampoco los adversarios, tampoco los enemigos le pueden destruir, porque confía en Yahweh. Y aun cuando la presión es fuerte, espera en Dios. Aun cuando la dificultad le rodea, se enfoca en Dios. Y es que el salmista dirige su atención a los mandamientos de Dios. Por eso nos dice ahí la última parte del versículo 95, mas yo consideraré tus testimonios. Se termina ahí traducido consideraré, es la idea de prestar atención, ¿no? de percibir, de hacer todo lo posible para aferrarse a los testimonios de Dios, a la palabra de Dios. Lo cual contrasta con los impíos, porque los impíos, dice, me han aguardado para destruirme. Ellos están rompiendo los testimonios de Dios, porque quieren matar, quieren destruir, quieren dañar, se rebelan contra Dios, son infieles contra Dios, no temen a Dios. Pero el salmista, ¿qué es lo que hace mientras tanto? Considera los testimonios de Dios. Entonces, al salmista, sus enemigos buscan derribarle, buscan dañarle, le quieren destruir. Pero el salmista, aún en su dificultad, se enfoca en Yahweh su Dios. Dirige su atención a las Escrituras. No permite que sus aflicciones desvíen su dedicación de la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios es suficiente para el salmista, para sus necesidades. La dedicación a Dios reemplaza el temor. La dependencia en Dios reemplaza el afán. Los problemas pueden ser enormes, pero Yahweh es más grande. La presión puede ser difícil, pero Yahweh es suficiente. Es que la aflicción es horrible, pero la gracia de Dios está disponible. Y entonces, aquí podéis notar cómo termina esta estrofa en el versículo 96, diciendo, a toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Y aquí está contrastando la perfección que puede ver aún los mejores esfuerzos humanos tienen límites. Aún las cosas más bonitas tienen límites. Aún cosas maravillosas, etcétera, tienen límites. En contraste, los mandamientos de Dios no tienen límites. Porque aquí nos dice la última parte del versículo 96, amplio sobremanera es tu mandamiento. Es que vivir para algo fuera de la voluntad revelada de Dios lleva a la decepción y a la derrota. Podemos buscar satisfacción en algo, pero tiene sus límites. No nos puede satisfacer. Por eso hay que enfocarse en Dios, enfocarse en su palabra, porque no nos decepciona. Es que la palabra de Dios es perfecta, es abundante, es profunda, es extensa, permanece, tiene autoridad, no tiene límite, tiene poder y aplica a toda necesidad. Por eso aquí el salmista destaca la permanencia de la palabra de Dios, donde empieza en versículo 89 diciendo, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, destacando que es eterna y permanece. Y aquí al final del versículo 96 menciona la amplitud. Es suficiente, aplica a toda necesidad, permanece, es perfecta. Cualquier necesidad que tengamos la puede suplir. Es que Yahweh no cambia. Por eso hay que confiar en la permanencia de la Escritura. Es que cuando necesitas rescate, busca a Yahweh.
Cuando el enemigo ataca, busca a Yahweh. Acrecienta tu relación con Dios día a día. Cuando la maldad te rodea, confía en la palabra de Dios. Cuando tu vida no va como quieres, confía en las promesas de Dios. En vez de confiar en tu sabiduría, confía en la palabra de Dios. En vez de afanarte, descansa en Yahweh. Y es que por eso tenemos este texto aquí, porque la palabra de Dios aplica a nuestra necesidad. La palabra de Dios permanece, tiene autoridad y es útil para nuestra vida. Nos ayuda en nuestra necesidad, fortalece al débil y alivia al dolorido. El problema es que muchas veces descuidamos la palabra de Dios. Muchas veces somos desleales. Muchas veces tememos al adversario y nos afanamos de la vida. Y buscamos nuestros propios planes y somos desleales. Y nos desesperamos en nuestras pruebas. Pero por ello tenemos este texto aquí, porque debemos de reconocer que Dios sabe mejor. Él tiene todo el control. Su palabra permanece. Dios tiene autoridad y por eso debemos de someternos a Él. Debemos humillarnos delante de Él, obedecerle y confiar en Él. Porque Yahweh no cambia. Confía en la permanencia de la Escritura. Vamos a terminar en oración.